Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Se me quebró mi mouse. Tuve que cambiar otro, por suerte fue directo, no hubo que hacer ninguna otra, ningún otro movimiento como para que sea compatible. Muy bien, creo que nos quedamos aquí, ¿no? Ondas, intervalos y segmentos. Estas son las partes de las que se compone un electrocardiograma relacionado con el complejo mm, de la función del corazón. Dijimos que la línea horizontal se llama línea de base o línea isoeléctrica. Dijimos que hay ondas que se van hacia arriba de la línea de base o van hacia abajo. Dijimos que hay intervalos. Los intervalos son parte de la línea de base y una onda por lo menos. Y los segmentos solamente son parte de la línea de base, o sea, son aplanados horizontales. Entonces, aquí ustedes tienen que aprender qué son las ondas, qué son los intervalos y cuáles son los segmentos. Muy bien, las ondas del electrocardiograma se denominan P, Q, R, S, T y U. La P significa la despolarización o contracción auricular. La Q significa parte del complejo de la contracción ventricular. P, mejor dicho, Q, R, S, T, mejor Q, R, S. Son tres ondas que son despolarización o contracción ventricular. La Q siempre es negativa, la S siempre es negativa. La única positiva es la R. Luego de la S viene, hay un segmento y viene la onda T. La onda T es la repolarización. O sea, nuevamente vuelve el corazón a su estado anterior a que comience la despolarización de las aurículas. Y la U hasta ahora no tiene un significado específico. Se dice que son potenciales tardíos. Esa es simplemente la denominación, pero no tiene una interpretación así específica sobre alguna relación con alguna patología. Muy bien, entonces ya sabemos cuáles son las ondas. Las ondas son la P, la Q, la P, que es auricular, QRS ventricular, la T, repolarización ventricular. Hasta ahí. Tienen voltaje positivo o negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que las que están por encima de la línea de base son positivas. Las que están por debajo de la línea de base son negativas. Entonces, tienen voltaje positivo o negativo. ¿Por qué voltaje? Porque están en la vertical, tienen un potencial eléctrico. En cambio, en horizontal es el tiempo. Se originan por la despolarización y repolarización de distintas zonas del miocardio. Ya saben, la despolarización es este, la conducción de los impulsos a esa zona del corazón. Y la repolarización es nuevamente, esto está relacionado por supuesto con electrolitos, ¿no? Con iones, potasio, sodio, calcio. Entonces hay un movimiento en la despolarización y nuevamente vuelve a la fase de reposo también con el movimiento de los electrolitos, donde se modifican el aspecto eléctrico en la pared de la célula, que al final hace un todo que es el corazón. Puede ser de forma descriptiva, como dice acá. O sea, las ondas pueden ser unimodales, bimodales, bifásicas, tres posibilidades. Unimodales, una sola dirección de oscilación positiva o negativa. Las ondas entonces pueden ser hacia arriba de la línea de base, positivas, unimodales. Hacia abajo de la línea de base, negativas, unimodales, porque solamente van hacia un lado. Por eso se llaman unimodales, en una sola dirección. Bimodales,
en joroba de camello. Quiere decir de que suben, bajan un poco sin llegar a la línea de base y vuelven a subir en joroba de camello. Eso se ve especialmente en la estenosis, estenosis o insuficiencia mitral, por aumento de la aurícula izquierda y en general las dos aurículas, cuando ya está en una etapa, ¿no? Va avanzada. Bimodales en joroba de camello, entonces. Bifásicas, una oscilación positiva y otra negativa. Melladas podrían ser. Entonces, unimodales, una sola dirección, positiva o negativa, hacia arriba o hacia abajo. Bimodales en joroba de camello, generalmente es positiva, pero sube la onda, desciende un poco y luego asciende de nuevo y de ahí baja. Bifásicas, bifásica que es diferente a bimodal. Bifásica porque tiene dos fases, una fase positiva y una fase negativa. Entonces una onda que va hacia arriba, vuelve, atraviesa la línea de base y se hace negativa. O sea, es bifásica. Luego tenemos los segmentos. Los segmentos, como dijimos, son horizontales. Son dos segmentos. Los segmentos son isoeléctricos, horizontales, o isoeléctricos, o línea de base. Y los intervalos comprenden ondas y segmentos. Entonces, los intervalos tienen esa parte plana y una onda por lo menos. Fíjense aquí. Entonces, en este ejemplo tenemos la P, que es la primera onda del ciclo cardíaco. El complejo QRS con la Q negativa, la R positiva y la S negativa. Luego tenemos una zona aplanada, que es el segmento ST, y luego tenemos la onda T, y luego la onda U. La onda T es la repolarización ventricular. La repolarización auricular no se nota porque está dentro de este complejo que tiene mucho mayor potencial, entonces no se puede ver. De ahí que entonces que tenemos en la primera parte el segmento PR o PQ, que va desde el final de la onda P hasta el comienzo del QRS. Y el segmento ST, que va desde el punto J, del final de la onda S, hasta el comienzo de la onda T. Luego, los intervalos PR, que va desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del QRS, y el intervalo QT, que va del comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T. Entonces, ya saben que son ondas, intervalos y segmentos. Complejo QRS, tenemos entonces, hay que interpretar las ondas. ¿Qué es lo que tenemos que ver, quiere decir? Cuando observamos nosotros las ondas o el electro, nosotros tenemos que pensar en alguna anormalidad. ¿Y cómo vamos a pensar en anormalidad si no conocemos lo normal? Para pensar en algo diferente tenemos que conocer lo normal. Y lo normal lo tenemos que tener en la cabeza. Tenemos que tener un ejemplo o una fotocopia del electro en la cabeza. Y cuando nosotros vemos el electro en forma directa, entonces comparamos ese electro con el que tenemos en la cabeza, que es el normal, y vemos cuál es la diferencia. Si hay diferencia, ¿en qué parte están las diferencias? Cuando observamos diferencias entre lo normal y ese electrón, ahí vamos a ver qué tipo de anormalidad tiene el electrón y con qué se relaciona esa anormalidad. Si se relaciona con una isquemia, se relaciona con un infarto, con una hipertrofia, con un bloqueo, con extrasistolia. Entonces, valoraremos dentro del complejo QRS, que es la onda Q, la onda R y la onda S, valoraremos qué cosa. Q patológicas en derivaciones congruentes anatómicamente. Entonces, es importantísimo evaluar la onda Q porque eso nos va a permitir saber si la persona tuvo un infarto. Porque si no tiene síntomas o está teniendo un infarto, es una persona que muchas veces no tiene síntomas.
Es raro, pero hay situaciones así. Entonces, vamos a ver si en el complejo QRS hay una onda Q. Y para eso tenemos que saber qué características tiene que tener la onda Q para que sea patológica. Primero, tiene que estar en derivaciones congruentes anatómicamente. ¿Qué quiere decir? De que tiene que estar en derivaciones que están relacionadas en forma por vecindad. No puede ser que yo tenga una onda Q en B1 y una onda Q en B6. Está demasiado lejos. No tienen una relación directa. Entonces, congruentes, por ejemplo, que tenga Q por lo menos en dos derivaciones inferiores de la base, como por ejemplo D3, ABF o D2. Esas son derivaciones congruentes porque ven la misma zona, la pared inferior. Entonces, primero, Q patológicas en derivaciones congruentes anatómicamente tenemos que buscar. Es importantísimo primero descartar esa partecita. Luego tenemos que ver el voltaje, si la onda, especialmente si la onda R es bastante amplia o alta o pequeña. Luego tenemos que ver la anchura. Tenemos que ver voltaje en la vertical y anchura en la horizontal. Anchura quiere decir tiempo en que se despolariza esa zona. Entonces vamos a ver que el QRS no tiene que tener de anchura más de 3 cuadraditos. Si tiene más de 3 cuadraditos, tiene que ser E02C, va a haber un bloqueo de rama probablemente. Puede haber alguna otra cosa, puede ser marcapaso, por ejemplo. Entonces, normalmente, generalmente se presentan así los bloqueos de rama, sea derecha, sea izquierda. Como ustedes ya saben cuál es la inervación, cómo está distribuida la inervación del corazón, entonces no tengo que hablar mucho de anatomía. Ya, voy a decir solamente bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda. De ahí que entonces tenemos que analizar el voltaje y la anchura y la forma, morfología. A veces, por ejemplo, los bloqueos se presentan y es una de las formas para identificarlo. En el lado derecho vemos B1 y B2 con una R, y luego hay un descenso rápido, una subida nuevamente y nuevamente baja. R', ¿ya? Se asemeja a una M, no siempre, por supuesto, no es una M perfecta, pero sí, esos son entalles que se llaman. Puede haber entalles también, una subida muy rápida, bajada rápida y subida de nuevo sin que afecte la anchura, pueden haber. Pero en este caso, afectan la anchura porque son más de 3 cuadraditos en la base, o sea, sobre la línea de base. Ahí tenemos que medir. El QRS mide menos de 0,12, o sea, 3 cuadraditos. Si es ancho, hay que pensar en hipertrofias ventriculares, una posibilidad, necrosis, ondas Q anchas, bloqueo completo de rama derecha, morfología de M en B1 y B2, bloqueo completo de rama izquierda, morfología de M en B5 y B6, marcapasos, cuando son solamente con electrodo en ventrículo, porque ya hay marcapasos bicamerales, como electrodo en aurículo y electrodo en ventrículo, que tienen una función este, más, más fisiológica. Las miocardiopatías, alteraciones electrolíticas, a veces pueden dar alteraciones importantes de los electrolitos. Intervalo PR. Yo más o menos les expliqué el intervalo PR. Es la distancia entre el comienzo de la onda P y el principio del QRS. ¿Por qué se dice intervalo PR? Porque generalmente la Q, que es la primera onda, no se la observa en la mayoría de los complejos, ¿ya? Especialmente se va a ver en B5, B6 y en D3, digamos. Entonces, por eso se dice intervalo PR, porque se cuenta hasta el inicio del QRS, por más que no haya Q, la distancia del comienzo de la onda P y el principio del QRS. Mide 0,12 a 0,20,
o sea, 3 a 5 cuadritos. Quiere decir de que lo mínimo que debe medir un intervalo PR son 12 milisegundos, 0,12 segundos. Lo máximo son 20 milisegundos o 0,20 segundos. Alargado suele corresponder a bloqueo aurículo-ventricular de primer grado. Cuando mide más de 0,20 o más de 5 cuadraditos en la horizontal, es un bloqueo aurículo-ventricular de primer grado, que es diferente al bloqueo de rama. Esto es un bloqueo que no permite la conducción entre aurícula y ventrículo. El de rama no permite la conducción con alguno de los ventrículos, nada más, de un lado. Cuando está acortado, o sea, menos de 0,12, menos de 3 cuadritos, en las taquicardias, en los síndromes de preexcitación, como el Wolff-Parkinson-White, y los ritmos nodales o auriculares bajos, que quiere decir cuando sale el ritmo de cerca del nódulo auriculoventricular. Quiere decir que el nódulo sinusal tiene bloqueo de salida y como demora mucho aparece allá hacia abajo, siendo marcapaso el nódulo auriculoventricular. Entonces, aquí en celeste tenemos el intervalo PR, y en este caso es PQ, es lo mismo. Y aquí tenemos el intervalo QT en rosado, que comienza en la onda Q y termina la onda T. Luego tiene la onda U, tenemos un gran silencio, y luego viene nuevamente la onda P y sigue el complejo con la contracción y la relajación de aurículas y ventrículos. El intervalo QT comienzo de la Q y final de la T. Entonces, ¿dónde se debe medir? Donde haya Q. Se ajusta a la frecuencia. Quiere decir que la interpretación no es tan directa, sino que tiene que relacionar con la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, QT más corto. O sea, mientras más rápida las palpitaciones, el QT va a ser más corto. Suele medir de 0,35 a 0,45. Aproximadamente es el 45% del ciclo latido, 45%, casi la mitad del ciclo latido. Se mide en las derivaciones precordiales donde exista onda Q, por ejemplo, B5, B6. Cuando hay QT corto, como en el PR corto y PR largo, QT corto y QT largo. El QT corto, hipercalcemia, aumento del calcio en la sangre. Hiperpotasemia, aumento del potasio en la sangre. Repolarización precoz, quiere decir que rápidamente ese corazón vuelve a renovarse y empieza nuevamente un nuevo ciclo. En los atletas, por ejemplo, hay una repolarización precoz, o sea, la onda T a veces no llega ni hasta la línea de base y vuelve a subir, se repolariza rápido. Luego, uso de digoxina, que cada vez se ve menos porque ya no se usa tanto la digoxina como antes. De largo, fármacos antiarrítmicos hacen que sea más lento el QT. Los antiarrítmicos en general. La cardiopatía isquémica, las miocardiopatías, la hipocalcemia. Corto, hiper. Largo, hipo. Mixedema, que ustedes deben saber qué es. Síndrome del QT largo hereditario hay, como el de Jerwell Lange Nielsen con sordera y Romano Ward sin sordera. Ahora vamos a los segmentos. Hemos hablado de los intervalos, hemos hablado de las ondas, ahora vamos a los segmentos. Segmento ST
Isoeléctrico quiere decir plano, línea de base, horizontal. Está a nivel de la línea de base, no incluye ondas, su morfología es una línea recta horizontal, no incluye ondas, fíjense, en el intervalo incluye ondas. Debe estudiarse siempre cada derivación, ya saben que son las derivaciones, y es básico en el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. El segmento ST es importante revisarlo cuando uno ve un electro porque vamos a diagnosticar en esa zona trastornos isquémicos. Desviación de la línea de base, 1 milímetro hacia arriba o hacia abajo, no significa todavía patología, tiene que ser más de 1 milímetro para que pensemos en patología. Cuando está por encima del punto J, que es donde termina, donde se junta la J, la S que viene y la línea de base, ese es el punto J, que está aquí. Si de ahí sube el segmento, se llama supradesnivelado. Si baja, se llama infradesnivelado. Forma, entonces puede ser cóncavo, con la concavidad hacia arriba, puede ser convexo, con la convexidad hacia arriba, rectificado, que tiene diferentes formas, no hay una forma especial, y otras que son rarísimas, que no es necesario, no es importante que lo estudiemos. Luego de ver las ondas, los intervalos, los segmentos, vamos a hablar sobre el eje. Cuando interpretamos entonces un electro, vemos dentro del esquema que yo les di, la frecuencia, ritmo, eje. Nosotros vamos a ver cómo solamente un método para calcular la frecuencia cardíaca en el electro. El ritmo, ya vimos que cuando normalmente el corazón se despolariza por el marcapasos normal que está en el nódulo sinusal. Entonces, el ritmo normal del corazón es sinusal. Sinusal. ¿Y cómo sabemos nosotros que el ritmo es sinusal en el electro? Porque tiene onda P. Tiene onda P. Ritmo sinusal tiene onda P. Luego, hay otro ritmo nodal, como ya vimos antes, cuando el marcapaso está abajo sobre el nódulo auriculoventricular. Ritmo auricular también, cuando está fuera del nódulo sinusal, pero en la aurícula. El ritmo ventricular, cuando la función está por debajo del nódulo auriculoventricular. La derivación más positiva corresponde con el eje. Ahora vamos a ver entonces el eje. Hay tres formas de estudiar el eje eléctrico. ¿Para qué nos sirve el eje eléctrico? Nos sirve porque normalmente el potencial eléctrico está desviado a la izquierda. El eje eléctrico está a la izquierda. Y para eso nosotros vamos a trazar cuadrantes con las ordenadas verticales y las abscisas. La ordenada y la abscisa. Esto divide en 4 cuadrantes. Entonces, los 2 cuadrantes de arriba son negativos. Los 2 cuadrantes de abajo son positivos. Entonces, hay cuadrantes de la izquierda y hay cuadrantes de la derecha. Y como hay superiores, hay inferiores. ¿Dónde está el eje? El eje está en el cuadrante inferior izquierdo. Ahí está el eje. ¿A cuántos grados? Porque esta al final es una circunferencia que se divide en grados. ¿Ya? La ordenada serían 0, serían 90 grados de un ángulo. Y la abscisa, la horizontal, serían 0 grados. Entonces, para abajo sería 30, 60, o sea, va a aumentar o está dividida en el sistema hexaxial, o sea, cada 30 grados tenemos una referencia. 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180.
Y por arriba, -30, -60, -90. O sea, hacia arriba tenemos -90 grados y hacia abajo +90 grados. Entonces, -90 grados, tenemos luego -120, -150 y -180. ¿Ya? 360 grados, una circunferencia entera. Bueno, dicho esto, entonces tenemos tres formas de encontrar el eje eléctrico. ¿Y por qué el eje está a 60 grados? Porque está en el cuadrante izquierdo, porque ya ustedes saben, porque el eje va a estar donde hayan mayor cantidad de fuerzas eléctricas. Y en el ventrículo izquierdo, que está al lado izquierdo, hay mayor cantidad de fuerzas eléctricas. Porque ya dijimos en las primeras clases. Un momento. ¿Y dónde está de uno? Está a 0 grados. Aquí. Aquí está. Eso lo buscamos en el QRS, por supuesto, ¿no? Aquí esta va a ser la más alta, 0 grados. Y 0 grados es d uno dentro de las derivaciones de los miembros. D1 horizontal, a la izquierda, aquí, 0 grados. D1 horizontal, de derecha a izquierda. Luego, si es ABF, el eje es 90 grados. ABF, no olvidemos que está en la vertical. ABF hacia arriba, -90, y ABF hacia abajo, +90. Entonces, en la vertical, si el eje está en el lugar adecuado, que es +60, aquí, que es de 2, entonces va a ser positivo en ABF, pero por eso el eje se ha cambiado, se ha puesto más vertical. Es una persona alta y flaca. Entonces el eje está a 90 grados positivo. ¿Ya? Ha cambiado de 60. Normalmente el eje en la mayoría de las personas está a +60. Pero en este caso podría estar con más 90. ¿Ya? Luego, eh, el eje normal se dice que está entre +0 o 0 grados y +90. O sea, la horizontal, el cuadrante horizontal o el cuadrante inferior izquierdo. Vertical, aquí abajo +90 y aquí arriba horizontal 0 grados. 0 grados. A la izquierda, digamos, que es este lado. A la izquierda, 0 grados. Entonces hace un ángulo de 90 grados. El cuadrante inferior izquierdo. Ahí generalmente está el eje, en el cuadrante inferior izquierdo, de 0 a 90 grados. Esto está en todos los libros, está en el internet, ustedes lo pueden buscar. Lo que yo les estoy dando son pautas que ustedes tienen después de leerlas para entenderles mejor. Se dice sí de que el eje puede variar hasta -30, o sea, la derivación ABL, que está aquí, -30, o puede variar por abajo a la derecha hasta +120. D3 sería. D3 +120. ¿Por qué? Porque el corazón, por más que sea normal, puede, de acuerdo al biotipo, puede rotar, puede cambiar su posición, su situación. Entonces, no es lo mismo un corazón en una persona alta y flaca, que es un corazón en gota, se llama, que un corazón de una persona bajita o gordita. Entonces, ese corazón va a estar más horizontalizado. Entonces, ese eje va a ir más para la izquierda.
Si es alto y flaco, el eje va a ir más para la derecha. Eso dentro de los biotipos. Por supuesto, cuando hay patologías, ya el eje, bueno, puede ir a cualquier lado. Entonces, en Abel él estaría a menos 30 grados. Cuando está a menos 30 grados, está a menos 30, no se dice todavía que es patológico en general. Se dice eje izquierdo. De 0 a menos 30 se dice eje izquierdo. En D3 el eje estaría más 120 y sería un eje derecho. Entonces D más 90, 120, eje derecho. Al nacer el corazón suele tener un eje derecho y en el anciano se hace izquierdo. Entonces cuando un niño nace ya hasta el año o hasta los 2 años a veces, se observa de que el eje está más para la derecha. Quiere decir de que en B1 y B2, por ejemplo, va a tener R grande todavía. No va a ser pequeña ya. O sea, no va todavía a ser R pequeña. Y cuando la persona es mayor, entonces aumenta la R en precordial izquierda, ¿no? Se hace más izquierda. Y aquí ustedes ven que, por ejemplo, en D2 más 60 grados, dice D2 y al lado dice ABL. ¿Qué significa esto? Que para encontrar el eje, en este caso es la derivación más positiva. Hemos hablado de la derivación más positiva, pero hay otras dos situaciones. Eh, el eje, por ejemplo, cuando se encuentra se encuentra un complejo más alto, más amplio, se busca también, en ese caso es la primera condición, pero también se busca una, ah, un complejo que tenga positividad igual a la negatividad, o sea que 0 grados sea, ¿ya? Eso se llama bifasismo, pero tiene que ser igual la positividad que la negatividad para que los dos se anulen desde el punto de vista algebraico, ¿no? O si no, algún complejo donde sea casi línea de base, solamente hace un poquito así y nada más. Entonces ahí es como si fuera neutral. Donde hace un complejo arriba y un complejo abajo, o sea, una onda arriba y una onda abajo, iguales, también es 0 grados, digamos, neutral. Entonces, ¿dónde va a estar el eje? Perpendicular a ese lugar. Fíjense que ya es diferente del complejo donde la onda más amplia, ahí estaba el eje. Ahí están otras dos situaciones para confirmar el eje. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí en D2, la perpendicular, fíjense que esta va inclinada hacia acá, ABL, y la perpendicular de D2 es ABL, está acá, menos 30. Entonces la perpendicular de ABL es más 60. La perpendicular de 0 grados es o menos 90, igual como acá era menos ABL, o menos ABL y más 120 menos 30, con 120, que no es ABL, pero es ABL. Aquí se han equivocado. ABR dice acá, pero es aquí ABR. Es menos 30 ABR. Entonces, ABF, entonces tenemos esas dos situaciones. Cuando hay isodifasismo y cuando hay un complejo que casi es línea de base. Buscar eso y el eje está perpendicular a esa línea. Esas son las tres formas de encontrar el eje eléctrico. Hablamos entonces ya después de la repolarización, que es una onda también, y también tiene un segmento. El segmento ST debe ser isoeléctrico o desviado 1 milímetro hacia arriba o hacia abajo de la línea de base. Dijimos que normalmente puede desviarse y no es patológico. La forma suele ser recta y debemos valorarlo en las 12 derivaciones. Recta. Y tenemos que valorar lo que quiere decir que tenemos que verlo en todas las derivaciones, mirarlo, que el electro, cómo está el ST en todas las derivaciones. Si está alterado en muchas derivaciones,
digamos, más de 4 derivaciones. Si está alterado en muchas derivaciones, son cambios secundarios a las alteraciones del QRS. Ejemplo, miocardiopatía. Ejemplo, bloqueo de rama. Van a tener alteraciones más de 4 derivaciones. Hipertrofia, bloqueo, marcapasos, repolarización precoz en jóvenes y atletas. Alteraciones electrolíticas, hipocalemia, arritmias, fármacos, digital, antidepresivo, pericarditis aguda y miocardiopatía son los casos donde puede presentarse esta situación. Si se altera en pocas derivaciones, pocas, fíjense que no quiere decir cuántas, pocas dicen, y pocas no tienen número, pocas digamos menos de 4. Si altera en pocas derivaciones y esta tiene relación anatómica, suelen ser cambios isquémicos. Por ejemplo, a veces hay un infarto grande anterior y va a haber alteración en B1, en B2, en B3, en B4 y en B5. O sea, por eso es aquí, no es tan exacto, ¿no? Dice pocas o muchas, ¿no? Eso hay que entenderlo bien. No hay una firmeza, digamos, en una cita. La repolarización entonces comienza donde termina la S y aparece en la línea de base y la onda T. Todo eso comprende la repolarización. Entonces, cuando hay isquemia, se altera este ST y se altera la T generalmente. El ST sube más de 1 milímetro supradesnivel o baja infradesnivel. Cuando hay infarto, generalmente sube, o sea, la mayoría de los infartos, digo, ¿no? Y en la onda T, cuando hay isquemia, puede ser más amplia y picuda o muchas veces es negativa como una B chica, con la parte ascendente y la descendente iguales. Generalmente la T tiene la parte ascendente más rápida y la descendente más lenta, o sea, es asimétrica, no es simétrica. En cambio, en la T isquémica es simétrica, la parte descendente igual que la ascendente. Repolarización, entonces, la T, normas básicas de estudio. ¿Cómo interpretamos la T? La T, cuanto más alto el voltaje tiene el QRS, más alta la T. O sea, acompaña, por supuesto, repolarización. Es asimétrica generalmente, como ya dijimos. La rama ascendente lenta y la descendente rápida, ¿no? Ascendente lenta y descendente rápida, al revés de lo que yo les dije. Ascendente lenta y descendente rápida. De derivaciones frontales, porque fíjense en ese ejemplo lo han hecho igualito. O sea, y la T generalmente es asimétrica. Con eso es suficiente. Derivaciones frontales positivas si el QRS es positivo. Puede ser plana o negativa en D3 y ABL, y aunque en ABL suele ser positiva. En ABL es negativa y en el resto positivo. Dijimos que ABL generalmente todo es negativo. Es la derivación control, ¿no? En un corazón generalmente más o menos normal. Mm. Muy bien, las derivaciones precordiales, negativa en B1 y B2 y a partir de ahí positiva independientemente del QRS. Entonces, en las derivaciones precordiales, en B1 y B2, la onda T puede ser negativa, pero después va a ser positiva. Pero cuando es positiva desde la primera, tiene que ser positiva en todas. Porque si después se hace negativa, es isquemia. Derivaciones precordiales negativas, a partir de ahí positiva independientemente del QRS. Es simétrica, grande, picuda y o invertida.
simétrica, grande, picuda o invertida. Con respecto al QRS, y en pocas versiones congruentes, descartar isquemia. O sea, es sospechoso de isquemia. Simétrica, igual, ¿no? O para abajo también. Grande, picuda y o invertida. Descartar isquemia. Datos mínimos, esto es para identificar al electro. Cuando uno lo hace el electro, no tiene que identificarlo porque si no tiene nombre, entonces no sirve, no tiene seriedad eso, ¿no? No sabe quién es. En un electro, digamos, fuera de un hospital, lo básico son tres cosas. Primero nombre, después edad y después fecha en que se realizó. En un hospital pueden haber más datos que se pongan, por ejemplo, este, la patología que tiene, los medicamentos que está usando, porque si usa beta bloqueadores, pues eso influye en la frecuencia cardíaca, y usa medicamentos vasodilatadores coronarios y así sucesivamente. Voltaje del QRS, causas de bajo voltaje y causas de alto voltaje. ¿Qué pasa entonces con el QRS? ¿Por qué causas de voltaje? Habla sobre voltaje aquí. Porque hay QRS que son pequeñitos, hay QRS que son demasiado amplios, altos. Eso muchas veces puede depender solamente de la parte anatómica de la persona, pero otras veces es patológico. Entonces, ¿qué es el voltaje? Debemos cuestionar las desviaciones precordiales. Ahí se ve el voltaje. Las de mayor voltaje son las precordiales. Por consiguiente, es ahí donde tenemos que buscarlo. En busca de alto o bajo voltaje. Hay numerosos criterios. La regla mnemotécnica, esta que hay acá, la van a encontrar en otros libros o en otros lugares de las redes, de Google o de otras, pero no se utiliza, no es sensible, digamos, no tiene ni sensibilidad ni especificidad, no se puede hacer diagnóstico con él. Para los bajos voltajes sí, pero para los altos voltajes no. Solamente para más o menos tener una idea, pero ya uno lo puede ver nomás directamente. Voltaje alto si en las direcciones precordiales la R más alta supera los 30 milímetros o la S más profunda supera los 30 milímetros. O la suma de R más alta y la S es más profunda supera los 40. Esa regla se puede tener, pero no es tan importante. Para los voltajes bajos sí. Ninguna precordial, positiva o negativa, debe superar los 8 milímetros. 8 milímetros. Causas de bajo voltaje. Mala calibración de papel. En ancianos, en enfisema, en el mixedema, derrame pericárdico o pleural, e infarto agudo de miocardio. Y también puede darse en personas que tienen, bueno, aquí dice enfisema, pero personas que tienen un tórax bastante grande. Por ejemplo, las personas que viven en los lugares de altura y hacen algún deporte, ¿sí? Tienen una capacidad respiratoria y un tórax amplio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El impulso casi le cuesta un poquito transmitirse a través de tórax, o los que tocan, digamos, profesionalmente, o instrumentos de viento, tienen así el tórax. Causas de alto voltaje, vagotónicos y asténicos. ¿Qué quiere decir esto? Las personas donde el sistema vago o neumogástrico es el que tiene mayor preponderancia sobre el simpático, y en los asténicos, en los altos, ¿no? Asténico de Stiller, no sé si se recuerda. Hipertrofias ventriculares, bien, puede haber alto voltaje. Miocardiopatía hipertrófica, bloqueo de rama,
Wolf, Parkinson White y mala calibración del papel también, pero eso ya casi ni se ve. Aquí tenemos un ejemplo de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Fíjense, en B5 y en B6. Un complejo bastante elevado, bastante alto. Y en D1 también, porque D1 ve la parte lateral alta. Y en ABL también tendría que estar, ¿no? Sin embargo, en B1 y B2 está la S más grande, porque es como si fuera la R de acá al revés. Ve el otro lado. La onda P. Llegamos hasta la T y estamos volviendo a la P. Deberíamos empezar por la P, ¿no? La onda P representa la activación auricular y la contracción o sístole auricular. La activación auricular y la contracción o sístole auricular. Cuando no existe, habitualmente estamos ante una fibrilación auricular. No hay onda P, entonces hay otro ritmo de FA, se llama ritmo de fibrilación auricular. U otro tipo de arritmia que enmascara la onda P. Es muy útil en el estudio de las arritmias y las terapias se debe realizar en intervenciones donde se vea bien la P. Bueno, nosotros cuando vamos a definir qué ritmo tiene el electro, tenemos que buscar la P. La P debería estar en todas las derivaciones, pero principalmente la vamos a tratar de observar en D2 y en D1, que son donde se ve mejor. ¿Por qué? Porque el eje generalmente va a ser en D2, pero puede estar en D1, pero puede estar más grande en ABF. ¿Por qué? Porque el eje se hizo más derecho o se hizo más izquierdo. Pero en general, cuando el eje está normal, en D2 va a ser más amplia, más grande, más alta. Es muy útil entonces en el estudio de las arritmias. El ritmo, entonces, cuando hay P, se llama sinusal, que quiere decir de que el impulso nace en el nódulo sinusal. La P, entonces, va a ser positiva en D2. ¿Por qué? Porque casi tiene el mismo eje del QRS. Entonces, ¿cómo vamos a observar la positividad o negatividad? Eso se lo voy a hacer en un esquema en la próxima clase, que yo creo que vamos a pasar ya en forma, este, ¿cómo se llama? Presencial. Entonces me hace recuerdo. La P negativa en ABR, generalmente en un corazón, en un electro normal, de un corazón normal. La separación eléctrica de la onda P y el QRS. Separación isoeléctrica porque tiene que haber un espacio en la horizontal, un tiempo, porque hay una pequeña, se llama, no vamos a decir parada, sino disminución de la velocidad cuando entra el nódulo auriculoventricular para que tenga tiempo la aurícula de contraerse. Aquí, por ejemplo, tenemos la onda P y el intervalo PR. Esta es la onda P de aquí hasta aquí, ¿no? ¿Cómo observamos la P? ¿Cuándo es patológica? La morfología, la forma de la P. La P solo es negativa en ABR. Primero que nada, te busquen ABR, vean si es negativa. Si es positiva, puede ser que se hayan cambiado los electrodos y esa no sea la ABR. Primero que nada. Y segundo, puede que haya alguna patología. Negativa o bifásica en B1 y a veces B2. Negativa en ABR, positiva o bifásica en B1 y B2 y positiva en D2, D3 y ABF. ¿Por qué? Porque acá está el eje en D2. Entonces va a haber la positividad. Y D2 va a ser más positiva que en ABF y que en D3, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ABF está más cerca de D2 a 30 grados. Sin embargo, D3 está a 60 grados. Por lo siguiente, se va a ver más pequeña. Las medidas máximas son 2.5 de ancho y 2.5 de alto. No están así. 2 generalmente de alto y 2.5 y 3, ¿no? de anchura. O sea, 3 cuadraditos, 3 por 4, 12, 0,4.
Pero cada vez digamos, utilizarlo como una base. Aquí tenemos un corazón y tenemos esto de aquí, que es un engrosamiento de la pared, pero no es tan así. Se dice que las aurículas no se hipertrofian, son los ventrículos los que se hipertrofian. Las aurículas se dilatan, no se hipertrofian. Algo quizá, pero generalmente más se dilatan, porque tiene una pared delgada, tiene casi musculatura. Entonces, la P mitral es porque generalmente se agranda la aurícula, no porque se... Aquí tenemos el B1, ¿no? Donde hay una onda P bifásica, la primera parte positiva y la segunda parte negativa. Y aquí tenemos en D1 principalmente, o D2, la onda mitral, la onda P mitral, que es bimodal, sube, baja un poquito y vuelve a subir, en lomo de camello. Muy bien, crecimiento. Cuando se crecen las aurículas o la aurícula izquierda, ¿qué es lo que hay? Observamos una P picuda y estrecha en D2, D3. ¿En qué casos? Cuando se crece el lado derecho, o sea, la aurícula derecha. ¿Pero por qué crece la aurícula derecha? Eso ya más o menos lo vimos en insuficiencia cardíaca. Cuando el ventrículo derecho está hipertrofiado. ¿Y cuando se hipertrofia? Cuando tiene una resistencia mayor hacia adelante en la arteria pulmonar o en el pulmón o desde el lado izquierdo le viene esa influencia en presión alta. Ahí se engruesa el ventrículo derecho y la aurícula derecha se dilata. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No hay nadie? ¿Aló? Estamos escuchándole, doctor. Escuchando, doctor. Por eso, quiero preguntas porque ya terminé la clase. Tienen que haber preguntas. Bueno, piensen, voy a traer la lista. Según la derivación que nosotros veamos en el electrocardiograma, ¿Sí? en la ausencia de una onda, sería correcto decir que, que cierta parte del corazón, de la derivación que observa el corazón, sería correcto decir si hay isquemia, como también sería correcto decir que hay infarto en esa parte del corazón, Claro. o, Esto o está dado. solamente Sí, O solamente, como usted lo denominó hace ratito, es zona isquémica cuando hay ausencia de una onda. Por ejemplo, habló sobre la onda P. También sería lo mismo decir, esa zona está infartada o no. específicamente, isquemia va a estar dada por trastornos del segmento ST y la onda T, la repolarización ventricular. Ahí es donde vamos a observar isquemia, ¿ya? Y básicamente la isquemia, más que todo, la vemos en la onda T negativa. También puede ser positiva amplia y picuda. En esas dos circunstancias, isquemia. Pero claro, como no es matemática, entonces se puede confundir, pero ya es un factor, ¿no? Ya es un hito que tenemos que ir a buscar y tenemos que relacionar con otros. Primero, tiene que haber por lo menos en dos derivaciones esa alteración. Y cuando ya es infarto antiguo, tenemos una onda Q patológica, que no hemos hablado todavía de la onda Q patológica.
Ya van a saber, no es cualquier onda Q, van a haber ondas Q en el electro, pero no todas las ondas Q son patológicas y no por eso hay infartos siempre, ¿ya? Entonces hay que saber diferenciar de lo fisiológico de lo patológico, ¿ya? Pero principalmente ustedes van a ir a ver el segmento CT para ver si hay isquemia. Por supuesto, si es un niño, si es una mujer joven, difícil que tenga isquemia. Difícil, no estoy diciendo imposible. Pero si es un hombre más de 40 años, una mujer de más de 50 o 60, lo más probable es que si tiene dolor de tipo característico, puede tener isquemia, ¿ya? Entonces, eso es lo que van a ir ya tratando de retener en forma más específica. Bueno, vamos a ver, hay una señorita que quiere cambiar porque le tiene choque con la mayoría de los días y alguien puede cambiarle. Vamos con el B1. Camacho Heredia, Claure Jiménez, Dorado Noza, Duval López, Estrada Carvajal, Justiniano Ajuacho, Mercado Hermosa, Ollisco Enzo Rafael, Presente, Peralta doctor. Roca, Ollisco, Presente, doctor. Peralta Roca, Presente. Saracho Sánchez, Ventura Catunza, Dorado Noza presente, doctor. Dorado Noza. Muy bien. Vamos con el B2. Bravo Herrera, Calle Cortés, Cruz Ance, Presente, Ortega Cruz Ance. Cruz Ance, Ortega Beizaga, Presente, doctor. Villegas Vaca, Yugar Poma. Presente, doctor. Muy bien. Vamos con el B3. Céspedes Ferrufino, Toque Reinaga, Condori Peñalosa, Presente, doctor. Condori Peñalosa, Sí, doctor. Dorado Camama, Durán Villagómez. Durán Villagómez, presente, doctor. Muy bien. Galvis Zambrana, Gómez Vilma, Presente, doctor. Gutiérrez, Guzmán Fuentes, Presente, doctor. Guzmán, Laguna Parada, Miranda Laurel, Paixão dos Santos, Presente, Miranda, doctor. Presente, Paixão. Uscamaita y Vaca Pinto. Vamos Doctor, con buenas noches. Vamos Del, con el del gru- B, Doctor, buenas noches. Del B4. grupo B1, Borda Claudia Paniagua, Jiménez. Presente, doctor. Camacho Céspedes, Presente. Capurata, Presente. Colque López, Crespo Yucra, Lizarazu Morales, Presente, doctor. Llano Zárate, Morejón Luna, Pérez Cari, Presente, doctor. Morejón Luna. Presente, doctor. Pérez, presente. Pérez Cari, Quispe Presente. Quispe, Presente, doctor. Quispe. Sandoval Molina, Vargas Apaza y Vázquez González. Presente, doctor Vázquez González. Antelo Ojopi, Colque Bautista, Presente, Durán, doctor.
Colque, Presente, doctor. ya Durán Quispe, Presente, doctor. Cashmani Soto, Lascano Medina, Presente, Machaca, doctor Lascano Medina. ya Machaca Presente, Mendoza, Machaca, Marca Pari, Presente, doctor. Marca Pari. Masai Moye, Presente, doctor. Masai. Mendoza Chávez, Presente, doctor Mendoza. Pacheco Bonilla, Presente, doctor Pacheco Bonillas. Torrico Ferrell, Presente, Torrico, doctor. Vargas Cruz. Presente, doctor. Vargas Cruz. Bueno, muy poca gente está en clase. Eso quiere decir de que las Doctor. clases virtuales Buenas no, noches, doctor. no Disculpe. se pueden hacer porque no asisten. Y si no asisten, no aprenden. Y si no aprenden, se aplazan.